¿Qué tal, amigos? Y continuamos con esta serie de videos, creo que es el video número 7, en la que estamos haciendo pruebas y verificaciones con las lámparas incandescentes, cargas resistivas. Las estamos conectando de diferentes formas, paralelo, serie, para verificar lo que dice la ley de Kirchhoff, las conexiones paralelos, serie, qué pasa con la corriente, qué pasa con las caídas de tensión, la ley de Watts. También vimos algo de Joule, qué pasa cuando el filamento se calienta respecto a la resistencia, cuando está frío. En este caso tenemos esta lámpara conectada directamente a la red, y como es de 40 watts nos está consumiendo una corriente de 196 miliamperes. Si verificamos, hacemos el cálculo, sabemos que es de 40 watts dividido 220 como tensión teórica y da 0,18, más o menos estamos en eso. En realidad la tensión es un poquito más alta acá, 221. Y en este video, ya que estamos midiendo la corriente, esperen que voy a prender la luz. Ahí está. Vamos a hablar un poquito del campo electromagnético, que es lo que está midiendo esta pinza amperométrica, envolviendo uno de los cables, cualquiera de los cables que llega o que sale de la lámpara, antes o después de la bornera. Lo que hace este aparato es, mediante la captación y la medición de la magnitud del campo electromagnético que produce la corriente que circula por el cable, traducirlo a una magnitud en amperes, que en este caso son, lo medido son 190 mA, y acá el cálculo es 0,18. En este caso, cuando medimos la tensión poniendo el voltímetro de la pinza amperométrica en voltímetros, justamente nos da 222. También puede pasar porque no es exacto el valor del filamento, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para ver un poquito de teoría. Las bobinas o inductores son componentes eléctricos compuestos por arrollamientos de conductores aislados, o sea, las distintas espiras del arrollamiento no deben tener continuidad eléctrica, si no se pierde la característica de la bobina. Estos son algunos símbolos que representan la bobina, ¿no? Y su núcleo. Su núcleo es lo que va adentro del arrollado, que puede ser nada, aire, como este, o algún tipo de material de distintas características ferromagnéticas. Ferromagnéticas, ¿qué es? Que conduce las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Vieron un clavo de hierro? Cuando lo acercan a un imán se pega porque se comporta como un imán y se meten las líneas de fuerza del imán por dentro del metal de hierro y se pega. Por eso es ferromagnético. Si no se pega, puede ser paramagnético, incluso diamagnético. Y lo que tenemos de características de una bobina son la longitud total de la bobina, de acá a cuánto mide la distancia real, el material del núcleo, o sea, el material más ferromagnético, más permeabilidad a las líneas de fuerza del campo magnético tenga, va a influir en el resultado total, las vueltas, el área transversal, como el área de cada espira. Y acá vemos otro gráfico muy interesante. Quiero agradecer a la cátedra, ¿no?, al titular ingeniero Palacio. Acá vemos cómo se comporta más. Alrededor de cada cable siempre hay un campo magnético. Cuando se arrolla se suman los campos estos. Lo que es interesante tener en cuenta que siempre
que circula una corriente ortogonalmente a ella y conforme a la regla de mano derecha de Fleming existe un campo magnético y un campo eléctrico proporcionales a la intensidad de la corriente. Por eso se llama campo electromagnético. Circula una corriente para allá si es la regla de mano derecha. Circula para allá. Hay un campo eléctrico, un campo magnético que están 90, uno perpendicular al otro. Acá pueden ver las líneas que representan esto, la corriente, campo magnético y el eléctrico. Por eso es campo electromagnético, no campo magnético solamente. Y acá hay otra fórmula muy interesante. BL igual a N D sobre DT. Esto es la cantidad de flujo en Webers. La permeabilidad del material del núcleo. Es más permeable un núcleo de hierro que un núcleo de aire o de madera. Después tenemos L, la longitud de la bobina en metros. Acá está. Vemos que es inversamente proporcional. Después tenemos dI dt es la tasa de cambio de la corriente, amperios por segundo. Menos tiempo haya, más rápido va a estar variando esta corriente, o sea que va a tener una frecuencia más alta. Vemos que es inversamente proporcional, más alta sea la frecuencia, más bajo va a ser justamente el campo este que produce. Después tenemos más vueltas tenga, que son al cuadrado, más campo electromagnético va a tener, más área también. Y tenemos la D, esta es la misma que esta, pero una es de flujo, el flujo en Webers que produce la bobina. El ADT es la delta de tiempo, la variación de tiempo. Acá tenemos el machete, no crean que me lo acuerdo todo. Hay una imagen de una bobina de núcleo toroidal. ¿Parecida a lo que hay acá adentro? Sí, parecida. Y como pueden ver, estamos hablando de una corriente que atraviesa una bobina y decimos, ¿y qué tiene que ver con esto? Que no lo atraviesa una bobina. No. Si esto lo atravesara este bobinado que hay adentro, atraviesa una corriente, produce un campo electromagnético. Pero en este caso, esto está captando el campo electromagnético que se desarrolla alrededor del cable. O sea, estamos viendo que funciona al revés. Como alrededor de este cable, cuando circula una corriente, que es la que pasa y enciende la lámpara, se produce un campo electromagnético que es perpendicular al cable. Una bobina lo va a captar generando una pequeña corriente que va a ser traducido mediante la electrónica digital en el display a una corriente. O sea, nos dice qué corriente está pasando por el cable, como ya pudimos ver. Esta es, por ejemplo, para detectar corriente alterna. Hay otras pinzas amperométricas que funcionan en continua. Tienen básicamente otra electrónica, tal vez la bobina tenga otro diseño, pero el principio de esta parte es la misma. El mismo principio. Entonces lo que quiero hacer es comprobar como uno de los parámetros de la fórmula que vimos, que es la cantidad de vueltas, la longitud, el área de las bobinas, influye directamente de forma directamente proporcional a la corriente. En este caso lo que voy a hacer, como pueden ver con este cablecito de cocodrilo, es darle 1, 2, 3, vamos a darle más vueltas. Bueno, créanme que lo más difícil hasta ahora fue ponerle la cinta estas. ¿Cuántas vueltas son? 3 vueltas. Cada vez que le doy 5, cuando le pongo 3, 4, más o menos 4 vueltas si contamos esta parte así. 4 vueltas. Entonces vamos a abrir la lámpara. Ahí tenemos las 4 vueltas, vamos a envolverlo con la pinza, o sea, abrimos el circuito y conectamos en serie esta bobina. Ahí está, ahí pueden ver, se está desarmando la bobina y vamos a conectar
el cablecito. Ahí lo había agarrado con el plato para que no tire de la lámpara. Lo vamos a conectar. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a prender la lamparita? ¿No va a prender? ¿Va a prender más fuerte? Como te diría un video de esos fake de Free Energy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinan ustedes? Prende, perfecto. Prende. ¿Cuál va a ser la corriente que circule? Lo que habíamos medido antes. 190 mA. Y ahora la medición, ¿qué va a pasar si pasan en vez de una sola vez el cable, si el cable pasa 4 veces? Vamos a medirlo. Ahí está. Como pueden ver, se fue a 883 mA. O sea, se sumaron las corrientes de cada vuelta. Con esto lo que pudimos hacer es, al aumentar la corriente que circula en la bobina, no quiere decir que por acá circule estos 880 mA. Se están concentrando acá porque hicimos una bobina y el aparato lo está detectando. Podemos hacer que un aparato que no tiene rango de medición adecuado te mida corrientes mucho más pequeñas. El teórico había sido 0,18 y el real, y ahora 8,82. Vamos a dividirlo. Punto 882, perdónenme. Como esta medición, como ese cálculo era teórico, vamos a medir lo que pasa por el cable. Antes de entrar en la bobina, 216 mA. 215. Y después 853. O sea que si hacemos el cálculo, casi 860, 859. Recuerden que podríamos medirlo por 860 mA porque estamos todo en miliamper. ¿Se entiende esto? Ahí, 860. Y la otra medición, ven que al salir de la bobina, no es que la bobina haga que circule más corriente. 214, miren, un poquito más alto de lo que habíamos medido antes. Entonces dividimos por 214 mA. Y esto nos va a dar la cantidad de vueltas que le dimos. 4 vueltas. Exactamente el número de vueltas que le dimos a esta bobina. Y esto sirve para entender la relación que hay en una bobina. Claro que en las pinzas de fuga entran otros parámetros que el blindaje de la bobina para que no sean afectadas por ruido electromagnético que hay en el ambiente y otras cosas. O sea, tiene un diseño mucho más cuidado que lo que hice yo de darle 4 vueltas al cable que va a la lamparita. Pero bueno, creo que sirve para entender justamente esto de cómo la cantidad de vueltas influyen en el campo electromagnético con los otros parámetros, junto a los otros parámetros. Y de paso vieron este experimento, matamos 2 pájaros de un tiro, cómo hicimos que una pinza que no es de fuga pueda llegar a medir una corriente de fuga. Así que amigos, gracias por ver el video. Vamos a seguir después con otros videos. Espero sus comentarios. Acá pueden capturar esta fórmula que es tan importante en el video. Si hacemos foco. Y bueno, después vamos a seguir. Pueden ver que hay muchas fórmulas más. Pero para la electricidad es lo que estamos viendo es más que suficiente. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.